Este video tiene como propósito dar respuesta al ejemplo número 12, el cual corresponde al siguiente problema de aplicación. Los siguientes datos representan los días de baja por enfermedad en las últimas 6 semanas de un grupo de 50 trabajadores de una cierta compañía. Entonces, estos datos que tenemos acá me representan esos días de baja, días de incapacidad. Y con esa información se nos pide responder: ¿cuántos trabajadores han estado de baja por enfermedad al menos un día? ¿Cuántos trabajadores han estado de baja entre 3 y 5 días, incluyendo ambos valores? ¿Y cuántos trabajadores han estado de baja más de 5 días? Entonces, con el propósito de dar respuesta a estos interrogantes, vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias. Para la construcción de la tabla de distribución de frecuencias, lo primero es separar todos los datos que están acá consignados en una columna aparte, como lo pueden evidenciar acá. Con esta columna lo que vamos a hacer es ordenarlas de menor a mayor con la intención de darle o poder identificar algunas características como el dato menor, la categoría más pequeña, la categoría más mayor o más alta, que en este caso la más alta es 9 y la menor es 0. Entonces allí podemos identificar entre qué rango se va a mover el ejercicio en cuanto a los días de incapacidad, y adicional a ello vamos a copiarla con el propósito de quitar los duplicados. Estos duplicados los vamos a quitar para utilizarlos en el momento en el que vayamos a pasarlos a la tabla de distribución de frecuencia. Entonces vamos a seleccionar esta nueva columna, le damos clic en datos y nos vamos a quitar duplicados. Cuando le demos clic en quitar duplicados nos indica que si queremos quitar duplicados de la selección, entonces le damos a aceptar y podemos evidenciar que tenemos simplemente estos valores como las categorías correspondientes. En ese orden de ideas, entonces podemos empezar a bosquejar la correspondiente distribución de frecuencias. Entonces tenemos lo siguiente: primero ubicamos la variable que indica los días de baja, luego vamos a la correspondiente frecuencia absoluta, que van a ser la cantidad de trabajadores, ¿sí? Porque realmente vamos a contar cuántos trabajadores estuvieron de incapacidad un día, 2 días, 3 días, o cuántos no tuvieron, que correspondería a los 0 días de baja. Ahora nos vamos a la proporción de trabajadores que corresponde a la frecuencia relativa. Recordemos que las frecuencias relativas son unas proporciones, por eso lo llamaremos proporción de trabajadores. Ahora vamos al acumulado de trabajadores, que correspondería efectivamente a la frecuencia acumulada, y por último la frecuencia relativa acumulada, que sería la proporción acumulada de trabajadores. Así, estos valores a los que les quitamos los duplicados los vamos a poner como las categorías de nuestra variable, una nueva celda que nos va a indicar el total para poder totalizar todas las frecuencias que vamos a consignar o a calcular, y empezamos entonces con nuestras frecuencias absolutas. Para calcular las frecuencias absolutas, que para el caso de nuestro ejercicio lo llamamos cantidad de trabajadores, vamos a utilizar la fórmula contar si. Pues con la fórmula contar si, lo primero es definir el rango de donde vamos a contar. Entonces vamos a contar de este grupo de datos que hemos separado y hemos ordenado en filas. Entonces ese corresponde al A14 a A63. Con el propósito de que ese rango sea constante, es decir, que no se nos vaya a mover en el momento de hacer el conteo para el 1, para el 2
y así sucesivamente. Entonces ponemos estos símbolos y allí obtendríamos entonces una constante de nuestro rango. Punto y coma, y establecemos un criterio, y el criterio es que dentro de ese rango cuente todos los valores que sean iguales a 0. Entonces seleccionamos que sea igual a nuestra celda M2 equivalente a 0. Cerramos paréntesis, enter, y allí efectivamente nos dio el conteo de 12 trabajadores que no se incapacitaron en las últimas 6 semanas. Ahora corremos la fórmula para que nos haga el conteo de las demás categorías, y pues allí tenemos 8 para el 1, para un día de baja, 5 para 2 días de baja, así sucesivamente. Totalizamos a través de el botón autosuma, que nos hace la sumatoria de los valores correspondientes a la cantidad de trabajadores y nos da 50. Pues en este caso está muy bien el conteo, 50 trabajadores, que es el total de trabajadores que nos da el ejercicio. Entonces el conteo quedó bien. La proporción de trabajadores entonces va a corresponder a la división entre la frecuencia absoluta y el total de trabajadores, que son 50. Entonces así tendríamos la proporción equivalente a un 24%. Estas proporciones, lo ideal es expresarlas a partir de porcentajes para en el momento en el que se estén haciendo interpretaciones, conclusiones, lo podamos interpretar de una forma más rápida, ¿no? Ya que de pronto tener un número decimal allí no va a permitir hacer una buena interpretación de lo que queremos expresar. En cambio, en el porcentaje podemos decir que el 24% de los trabajadores no se incapacitaron, y queda mucho más cómodo hacerlo de esa manera. Entonces arrastramos ya nuevamente esta fórmula. Ahí tenemos los porcentajes para cada una de las categorías. Nuevamente hacemos autosuma. En este caso, como hablamos de porcentajes, nos tiene que dar el 100%. Efectivamente, 100% para nuestros porcentajes. El acumulado de trabajadores entonces va a ser igual en la primera categoría al 12, porque hasta allí solamente hemos contado 12 trabajadores. Para la siguiente vamos a el acumulado anterior más el acumulado siguiente, o la frecuencia absoluta siguiente, que sería 8, y a partir de esta segunda podremos arrastrar entonces la fórmula para que nos siga haciendo la sumatoria del acumulado anterior con la frecuencia absoluta siguiente, y obtenemos 50 trabajadores acumulados en la última categoría. Y pues es de esperarse que cuando lleguemos a los 9 días de baja, como los tenemos ordenados de menor a mayor, pues lo podamos entonces tener totalizado. Y por último, la proporción acumulada, que corresponde nuevamente a un cociente de los 12 trabajadores, pero ya hablando desde los acumulados, dividido entre 50. Corresponde, pues, si es acumulada, a la primera acumulada, está perfecto, y arrastramos fórmula para obtener entonces las demás acumuladas. Como pueden observar, el acumulado final es del 100%. Entonces ahora, con la tabla de distribución de frecuencias construida, podemos entonces dar respuesta a nuestros 3 interrogantes. El primero, ¿cuántos trabajadores han estado de baja por enfermedad al menos un día? Pues si hablamos de al menos un día, hablamos de estos trabajadores, de un día de baja en adelante. Entonces el Excel nos indica que esa sumatoria de esos trabajadores es de 38 trabajadores que estuvieron de baja por lo menos un día. Y pues se puede verificar ya que 50 menos los que no estuvieron incapacitados o no tuvieron días de baja, pues corresponde a 50 menos 12, 38 trabajadores. Para el siguiente interrogante, ¿cuántos trabajadores han estado de baja entre 3 y 5 días? Entonces vamos a tomar entre 3 y 5, es decir, estos, incluyendo el 3 y el 5. Entonces tenemos 4, 5 y 8,
que corresponde a una suma de 17 trabajadores. Entonces, 17 trabajadores estuvieron incapacitados o tuvieron días de baja entre 3 y 5 días. Y finalmente, ¿cuántos trabajadores han estado de baja más de 5 días? Es decir, estos 3, ya que 5 días, más de 5 días es restrictivo, no se incluye el 5, por lo tanto, entonces tenemos 8 trabajadores que se incapacitaron o tuvieron más de 7 días, 5 días de baja. Entonces, ahí estaría la solución a los ejercicios o a los interrogantes planteados para el ejemplo número 12.